Y así, disfrutando del amor de Dios, que cada instante derrama sobre todos nosotros, nos ama tanto, es tan misericordioso, es tan compasivo, y Él se goza en amarnos. Y en esa confianza estamos delante de ti, Padre Celestial, que nos amas y que eres fiel a pesar de nuestras infidelidades. Y aquí estamos, Padre Dios, rogándote que una vez más, con ese amor maravilloso, estés guiándonos con tu palabra. Por favor, sea tu Santo Espíritu guiando este mensaje, ministrándonos tu palabra, enseñándonos con tu palabra. Convéncenos, Dios. Repréndenos, redargúyenos. Que tu palabra sea nuestra luz, que tu palabra sea nuestra fortaleza, que tu palabra sea nuestra vida. A mí úsame solo como un instrumento, Dios. Manda pasar un carbón sobre mis labios para ser purificado. Y úsame, Señor, dame palabra. Dame gracia para hablar tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo llenando con tu palabra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas rebosen de tu palabra. Que tu palabra se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, para tu honra y para tu gloria. Amén. Aleluya. Y así, hermanos, vamos a estar dando lectura al pasaje base para el mensaje de hoy. Y leemos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, versículos desde el 7 y hasta el 19. Aleluya. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 19. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 19. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién dice? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre divagan de su corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que ninguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de ustedes endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron?
Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios, porque tu palabra siempre es buena. Amén. Siéntense, por favor, y pónganse cómodos y dispuestos para el Señor. 40 años estuve disgustado con mi pueblo, con mis hijos, con aquellos que redimí de Egipto. 40 años estuve disgustado con ellos y les dije, no entrarán en mi reposo. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cómo andas en tu relación con Dios, hermano y hermana? ¿Cómo andas? ¿Dios está contento contigo? ¿O estará Dios enojado contigo? Si está contento contigo, qué bueno. Así sigue, siendo tú fiel a Dios, viviendo en el temor de Dios, obedeciendo a Dios, renunciando y apartándote de todo lo que es pecado, de todo lo que a Dios le provoca a ira contra ti. Pero si no andas bien delante de Dios y sabes que eso a Dios lo hace enojar contra ti, ¿cuánto tiempo quieres que Dios esté enojado contigo? ¿Cuánto tiempo? Porque el enojo de Dios va a durar en tanto que dure tu desobediencia, en tanto que tú no te definas a ser fiel y obediente al Señor. ¿Cuánto tiempo quieres que Dios esté disgustado contra ti? Eso depende de ti. Acabamos de leer nosotros. Acabamos de leer el pasaje en el cual el Espíritu Santo nos está diciendo. 40 años enojado contra su pueblo, contra sus hijos. 40 años soportando sus infidelidades, su desobediencia, su incredulidad, su pecado. ¿Sabes tú cuál es la causa principal por la cual no obedecemos la palabra del Evangelio y pecamos? La incredulidad. La incredulidad. El no creer firmemente la palabra de Dios. El no creer fervientemente la palabra del Evangelio. El no creer en el Señor y en lo que Él hizo por nosotros. El no creer en lo que tiene preparado para nosotros. La incredulidad es lo que nos hace desobedecer a Dios y pecar y mover a enojo al Señor contra nosotros. Cuando tú crees la palabra de Dios, cuando en verdad la crees, esa palabra se te mete y se hace vida en ti. Y tú vives la palabra de Dios. La crees tanto que se ha hecho vida en ti. Vives la palabra de Dios, obedeces la palabra de Dios, crees en Dios, tu confianza está puesta en Dios. Sabes que tu Dios es santo y por lo tanto no te permites ni el más mínimo pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acciones, ni de vistas, ni de oídos, ni de ninguna manera. Sabes que tu Dios es tan santo y lo honras tanto y tienes tanto temor de desagradarle y de ofenderle, que tu fe en el Señor, tu confianza en el Señor, te da la fortaleza para luchar contra ti mismo, contra tu naturaleza carnal y para resistirte al pecado. Dice el Espíritu Santo
que no pudieron entrar los hebreos al reposo del Señor por causa de su incredulidad. Porque a pesar de que por 40 años estuvieron viendo las obras de Dios en ese desierto, 40 años que vieron sus maravillas, oye, cada mañana del cielo caía el maná. Cada mañana caía el alimento para todas las familias. Cada mañana y donde quiera que andaban y se movían, veían como una roca que les proveía agua se movía juntamente con ellos a donde quiera que iban. Lo veían. Veían cómo el Señor estaba con ellos peleando sus batallas, librándolos de sus enemigos. 40 años viendo la gloria de Dios y no creyeron en Dios como para poder obedecerlo. ¿Tú cuánto tiempo tienes viendo la gloria de Dios en tu vida y en tu familia? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en ti y para los tuyos? ¿Y aún no crees en Él? Como para serle fiel, como para obedecerlo, como para resistirte al pecado y a la desobediencia. Aún viendo, aún teniendo de Dios esas cosas maravillosas que ha derramado sobre ti, ¿sigues desconfiando de Dios como para no obedecer su palabra? Oh, gloria al Señor. El problema no es cuánto tiempo Dios vaya a estar disgustado con nosotros a causa de nuestra desobediencia. El problema es que al final de todo no entremos en la gloria de Dios, no entremos al reino de Dios. Porque Dios en su disgusto, en su enojo, aún así siguió siendo un padre fiel, fue un padre maravilloso con sus hijos, enojado con ellos, pero proveyéndoles cada mañana el alimento, todos los días el agua, y luchando por ellos contra sus enemigos. A pesar de su enojo, a pesar de que el pueblo lo provocaba a ira, Él seguía siendo un padre fiel, como sigue siendo un padre fiel para nosotros desde que nos rescató del pecado por nuestro Señor Jesucristo, cuando nos sacó de la esclavitud del mundo, cuando nos trajo y nos mostró su reino y nos dio sus maravillosas promesas. Y a pesar de la desobediencia que hay en la iglesia, a pesar de la infidelidad que hay en la iglesia, a pesar de la incredulidad que hay en la iglesia y que la mueve a seguir pecando porque no ha creído firmemente en la palabra de Dios, que es mandamiento para nosotros y que tenemos que obedecerlo. Y a pesar de todo eso, Dios nos ama. Dios nos ama. Y por eso sigue teniendo paciencia con nosotros. Y por eso nos sigue soportando. No niega que se enoja. No niega que se molesta contra nosotros. No, no lo niega. Pero sí nos advierte que estamos exponiéndonos a no entrar en su reino, a no participar de su gloria, que aquello que nos ha prometido no lo veamos al llegar a la meta de nuestra vida aquí en la tierra. Dios a la nación de Israel la sacó de la esclavitud de Egipto para llevarla a una tierra que fluye leche y miel. Y su propósito era llevárselos a todos los que sacó de Egipto, a todos. Que ni uno solo se quedara en el desierto. Todos los que salieron de Egipto, todos que entraran a la tierra prometida, a disfrutarla, a gozarse con ella, a ver cómo el cumplimiento de la promesa de Dios se estaba realizando en ellos, donde iban a ser felices en sus tierras, libres, donde el fruto de su trabajo iba a ser para ellos y ya no para los egipcios,
donde lo que hicieran era para ellos, para disfrutarlo ellos con sus hijos. En Egipto todo lo que hacían era para los egipcios y nada para ellos. Y los egipcios solamente les daban donde dormir y qué comer, solamente. Pero no tenían nada más, ni eran libres. Y así Dios había prometido a su pueblo una tierra donde eran libres, disfrutando, viendo el producto de su esfuerzo, la utilidad de sus inversiones, todo eso. Y a pesar de eso, y que Dios les dio pruebas, que les dio muestras, acuérdense que muy pronto Moisés mandó espías allá a las tierras de Canaán para que las vieran, a ver cómo eran, cómo era su gente. Mandó a 12. De los 12, 10 volvieron diciendo que ni de broma se atrevieran a cruzar el río Jordán para entrar a esas tierras, porque iban a quedar muertos, aplastados como hormigas por los habitantes de esas tierras, sin creer en Dios que les había prometido. Los voy a meter en esas tierras, se las voy a dar a ustedes, son para ustedes tierras que les va a regalar leche y miel sin mayor esfuerzo. Y esos 10 espías dijeron: no, mejor vamos a regresarnos a Egipto. Compañeros, vámonos a Egipto, ya no sigan a Moisés, vámonos a Egipto otra vez, vamos allá tenemos donde dormir y qué comer. Aunque eran esclavos y sin esperanza de libertad. Y solamente 2, Josué y Caleb, dijeron: no, en verdad la tierra es maravillosa, es como Dios lo dijo, es una tierra deseable y Dios la tiene dispuesta para nosotros. Josué y Caleb afirmando lo que Dios les había dicho, y los otros 10 argumentando en contra de la promesa de Dios. ¿Y por qué es tan fácil para la gente creer mejor en contra de las promesas de Dios que creerle a Dios? Todo lo que es en contra de las promesas de Dios es del diablo, son mentiras. ¿Y por qué la gente le gusta creer mentiras, engaños, falsedades, en lugar de creerle a Dios que te habla con verdad, que no te engaña, que no te miente, que te dice lo que es? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no creer lo que Dios nos dice, lo que el Evangelio dice, lo que la palabra dice? Porque lo dice para nosotros, para guiarnos. Es nuestra luz y es nuestra vida y es nuestra fortaleza, y en esa palabra tenemos nuestra salvación. ¿Por qué no creerla? ¿Por qué mejor creer la voz del mundo, la voz de nuestra carne, la voz del diablo, la voz de lo que llega a nosotros y nos induce a incredulidad contra Dios? 40 años disgustado Dios contra su pueblo, los 40 años que anduvieron vagando por el desierto, y dijo Dios: no van a entrar a mi reposo. ¿Y tú crees que Dios lo dijo gozándose así? No van a entrar a mi reposo, mi venganza, mi ira. ¿Tú crees que Dios se gozó con eso? No. El gozo de Dios estaba en meterlos a todos a esa tierra prometida, llevarlos a todos a disfrutar de esa tierra. Pero el pueblo no lo merecía, porque el pueblo se rebeló contra Dios y no le creyó a Dios. Y para estar con Dios necesitamos andar en un camino de fe, creyendo. Y esa fe y ese creer nos da la fuerza y el valor para obedecer a Dios, para hacer su voluntad. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón con incredulidad. Pecado de incredulidad, dice el Señor. No creerle a Dios es pecado.
No creer el evangelio es pecado. ¿Y cómo sabe Dios que no creemos? Porque no obedecemos al evangelio. Porque todo lo que nos dice el Señor Jesucristo en el evangelio no lo hacemos. Eso es la demostración de nuestra incredulidad. Porque no lo hacemos. Porque si lo crees, lo haces. Lo que no crees, no lo haces. Y así como entrar en el reino de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así como Dios sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y los traía ya los traía en camino a la tierra prometida. Ya la tierra estaba nomás para que llegara la nación de Israel, y Dios se iba a encargar de sacar a los habitantes de esas tierras, que les desocuparan las tierras. Claro que sí. Dios no los llevaba a ver si acaso lograban conquistarlas. Dios ya había en su corazón conquistado esas tierras para sus hijos. Ya estaban. Pero no pudieron entrar. No pudieron llegar por su incredulidad, por lo cual no confiaban en Dios y no obedecían a Dios. Y así nos dice nuestro Señor Jesucristo. A nosotros Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, de los engaños del mundo. Dios nos sacó, Dios nos rescató. Jesús nos compró, pagó un precio por nosotros para hacernos libres y que podamos entrar en el reino de Dios, disfrutar de su gloria. Y aquí estamos. Y decimos mi Señor Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y qué dice Jesucristo? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque muchos me dicen Señor, Señor, pero no me obedecen. No hacen la voluntad de mi Padre. No creen en mi Padre que me envió. Me dicen Señor, Señor, pero sin creer verdaderamente en mí. Me dicen Señor, Señor, de una manera religiosa nada más. Religiosa. Pero no creen en mí. No me conocen a mí. No me aman a mí, dice el Señor Jesucristo. Y porque no me conocen, no conocen a mi Padre. Y porque no me aman, no aman a mi Padre. Por eso, si me amaran, dice Jesús, si me amaran, obedecerían mi palabra. Me lo demostrarían obedeciendo mis mandamientos. De esa manera me demostrarían, Jesús, eres mi Señor y te amo, obedeciendo cada palabra del evangelio. De esa manera me demuestran que me aman. De esa manera me demuestran que han creído en mí y que verdaderamente soy su Señor. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Por eso no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. La gran mayoría, los adultos, los que salieron adultos, no entró ni uno solo, más que dos. Solamente dos, Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón, ni María, hermana de Moisés y de Aarón. Solo Josué y Caleb, porque ellos sí le creyeron a Dios. Sí le creyeron a Moisés, que hablaba de parte de Dios. Sí confiaron en Moisés, que era el siervo de Dios, que los iba guiando. Y sí confiaron en Dios, que a través de Moisés los llevó en ese proceso. Y porque confiaron,
y creyeron y demostraron con hechos su fe, que eran verdaderos creyentes. Por eso ellos entraron a la tierra prometida junto con todos los que habían salido niños de Egipto. Niños. Y los que nacieron también en el desierto. Ellos fueron los que entraron. Pero los adultos, los que habían salido ya adultos, no entraron por su incredulidad y por su desobediencia. Así también a nosotros Dios nos sacó de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, nos sacó del engaño de las religiones, nos sacó el Señor. Pero ahora depende de que seamos verdaderos creyentes, obedientes al Evangelio del Señor, que le demostremos nuestro amor al Señor, que no pequemos por incredulidad, para que podamos entrar al reino de Dios. Jesús lo advierte y es muy claro: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solo el que obedezca la palabra de mi Padre, que yo les he traído, que yo les he compartido. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con tanto incrédulo? Las iglesias están llenas. Las iglesias cristianas evangélicas están llenas de gente incrédula, que su vida no refleja que han creído en el evangelio de la paz, en el evangelio del amor, en el evangelio de la misericordia, en el evangelio del perdón, en el evangelio de la gracia. Las iglesias cristianas evangélicas llenas de gente que se dicen ser cristianas, que van seguritas al reino de los cielos, pero que no van a entrar porque su vida refleja incredulidad a la palabra del evangelio. Tanta gente que no es capaz de obedecer la palabra del amor de Jesús, que no ama a sus enemigos, que no ama a las personas, a los pecadores, a los que Dios ama, que no demuestra la obediencia. Es triste, pero conociendo la palabra de Dios, no la obedecemos, aún sabiendo que de eso depende. Pero como que nos confiamos, o como que decimos, bueno, no es tan importante. Dios de alguna manera me ha prometido su salvación. Él me trajo a este camino, como quiera Él me llevará a su gloria. Él empezó la obra en mí y Él es el que la va a terminar en mí. Sí, pero tú tienes que hacer tu parte, creer en el Señor, obedecer al Señor, apartarte de todo lo que es incredulidad y pecado y desobediencia y maldad, y gobernar tu mente y tu corazón y tu boca y todo lo que tú haces. Esa es tu parte, para que lo que empezó Dios en ti lo termine, lo lleve a feliz término, y entres a su reino y entres a su gloria y disfrutes de Dios por toda la eternidad. Pero de lo contrario, cuando no obedecemos al Señor, cuando nuestra vida refleja desobediencia, nos dice el Espíritu Santo en la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 2 y versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Por tu dureza para creer. Recuerda, cuando tú crees al Evangelio verdaderamente y el Evangelio se hace vida dentro de ti, está en tu mente, está en tu corazón, está en tu boca, está en tu sangre, está en todo tu ser, y tu vida refleja la palabra del Evangelio.
Porque has sido tú blandito para recibirla, para absorberla, para retenerla. No has sido duro. Pero la dureza de corazón crea incredulidad a la palabra, a Dios, y eso es pecado. Mas por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Cuánto tiempo quieres que Dios esté enojado contigo? ¿Cuánto tiempo quieres que Dios esté enojado contigo? ¿Cuánto tiempo más quieres tú estar almacenando ira contra ti? ¿Cuánto tiempo más quieres estar llenando vasijas de ira de Dios contra ti? Dice, atesoras para ti mismo. Atesoras, juntas, recoges, almacenas para ti mismo ira para el día de la ira. Ahorita Dios sí se enoja, se molesta, no está conforme con los desobedientes, con los pecadores, pero como es tiempo de gracia, tiempo de misericordia, tiempo de la manifestación del amor, del perdón de Dios, y ya que Dios se ha manifestado con un amor eterno para con nosotros, y que ese amor eterno lo mueve a ser misericordioso y a soportarnos con misericordia. Pero la ira se va acumulando. Una cosa que Dios nos esté soportando, una cosa que Dios tenga misericordia de nosotros y no nos esté destruyendo a pesar de que somos desobedientes, de que somos infieles, que no hacemos su voluntad. Una cosa es que Dios hace a un lado el enojo, la ira, pero la hace a un lado, no la desaparece, la hace solamente a un lado. Pero ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Cuánto tiempo más quieres tú seguir juntando enojo, ira de Dios contra ti? ¿Cuánto tiempo más quieres tú seguir siendo desobediente? ¿Cuánto tiempo más? Porque si tú permaneces así y así llegas al final de tus días en esta tierra, no entrarás en el reino de Dios. No todos entrarán en el reino de Dios. Así como no todos los hebreos que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, solamente 2 de los que habían salido adultos. Así, de los miles y miles y miles que el Señor sacó de la esclavitud del pecado, de los engaños de las religiones, de las trampas de Satanás, para llevarnos a su gloria por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero qué lamentable que no todos podamos entrar a la gloria de Dios, a pesar de que fuimos sacados para eso, sacados del mundo del pecado, sacados de las vanidades de este mundo. Qué triste que habiendo sido sacados para ser trasladados a la gloria de Dios, al final no podamos entrar por desobedientes, por incrédulos. Qué tristeza. Así que atesoremos esta palabra. Si Dios nos ama y su amor es eterno y es compasivo, es misericordioso y le da las fuerzas para soportar nuestras infidelidades y nuestros pecados. Sí, pero al final nosotros seremos los que decidiremos si ese amor se mantiene eternamente, porque al final decidimos obedecerle, arrepentirnos, como dice la Escritura, por tu corazón no arrepentido, no arrepentido.
¿Tú te acuerdas cuántas veces te has arrepentido? Desde que eres cristiano, ¿cuántas veces te has arrepentido por alguna cosa mala que hiciste? A lo mejor muchas veces nos hemos arrepentido de cosas malas que hicimos y después volvemos a hacer cosas malas como que nunca nos arrepentimos. Eso no es arrepentimiento. Muchas veces solamente nos asustamos. Hice algo malo, tengo miedo de que Dios me castigue. Y lo que pasa es que estoy asustado. Y porque estoy asustado, de momento hago un cambio en mi vida. Pero si luego vuelvo a lo mismo, vuelvo atrás, quiere decir que no me arrepentí, solamente me asusté. Y por susto y por miedo, por unos días, me aparté de eso. Pero luego ya se me pasó el miedo, se me pasó el susto y sigo haciendo lo mismo. No arrepentido. Muchas veces confundimos arrepentimiento con miedo. Y no es lo mismo. El arrepentimiento te hace cambiar radicalmente tu vida. Completamente. Y el arrepentimiento no te provoca miedo, no te causa susto, porque ese arrepentimiento lo vives dentro de ti y te da la convicción de que Dios te ama, te perdonó y no te va a castigar. Al contrario, te va a coronar de su gloria. Así que nada que ver el arrepentimiento con el miedo. El arrepentimiento trae paz, trae consuelo. Nos hace vivir el amor de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy una vez más nos exhortas a que creamos en ti, que creamos en la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que te obedezcamos, Dios, que hagamos a un lado las dudas, la incredulidad, la desobediencia, y que te seamos fieles. Señor, perdónanos. Perdónanos porque nosotros, como la nación hebrea en el desierto, con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía, con nuestro pecado, con nuestra incredulidad, ¿cuántas veces te hacemos enojar, Señor? Te provocamos a ira, Señor. Pero eres tan bueno, eres tan paciente, tan maravilloso, nos amas tanto, nos soportas tanto, Señor, con tanta paciencia, con tanta misericordia, que no nos castigas, no nos haces sufrir. Y a veces eso, Señor, lo aprovechamos y abusamos de tu paciencia y de tu gracia. Perdónanos, Dios. Por el amor de tu Hijo Jesucristo, perdónanos y ayúdanos. Aumentanos la fe. Danos gracia para creer verdaderamente, para obedecer. Danos gracia, Señor, para ser fieles y poder entrar en tu reino. Que entremos en tu reino. Que no por pecado de incredulidad nos quedemos, Señor, a sufrir las consecuencias en el fuego eterno. Aumentanos la fe, danos gracia para creer, danos fuerzas, danos valor para obedecer, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Y que nuestra vida sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Y así agradecemos a los hermanos que están aquí personalmente apoyándonos con su presencia. Y agradecemos también a los hermanos que están a través de Facebook y de YouTube. Vamos a continuar con cultos en vivo solamente los domingos a las 11 de la mañana y con cultos pregrabados martes y jueves a las 6:30 de la tarde. Les exhorto, martes y jueves, conéctense a los cultos. No los desperdicien. No desperdicien las oportunidades que Dios nos está dando martes y jueves, que sin tener que venir a este lugar, recibamos donde andemos en nuestros dispositivos móviles el culto, la alabanza, la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Martes y jueves 6:30 de la tarde. Y miércoles y viernes 6:30 de la tarde, oraciones y NSJ. Yo les invito para que se unan en oración junto con nosotros.
martes y jueves culto, miércoles y viernes oraciones pregrabadas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.